Padre nuestro, Padre celestial, doy gracias por este momento que nos da, por este momento a escudriñar a tu palabra, estudiar tu palabra. Espíritu Santo, por favor, guíanos, abre nuestros ojos, nuestras orejas para escuchar y para ver tu verdad en tu palabra hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ok, hoy continuamos en nuestra serie de primera carta de San Juan. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 3 hasta versículo 11. Primera carta de San Juan, capítulo 2. Empezamos en versículo 3. Ok. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Cómo sabes realmente si conoces a alguien? Todos sabemos que hay una diferencia entre saber cosas sobre alguien y conocerlo de verdad. Por ejemplo, yo sé algunas cosas sobre Lionel Messi. Es futbolista del Inter Miami, es argentino, tiene 37 años y es zurdo. Sin embargo, no conozco realmente a Messi. Nunca lo he visto en persona, ni he hablado con él. No sé nada de su personalidad, de cómo trata a la gente y de su carácter. Por otro lado, yo puedo decir con seguridad que conozco a Lainez. He hablado con él y he pasado tiempo con él. He visto su carácter y su personalidad. He experimentado de primera mano cómo ama a los demás. Juan comienza primera carta de Juan, capítulo 2, con un hermoso recordatorio. Jesucristo es tu abogado ante el Padre. Su sacrificio en la cruz te ha justificado ante Dios. Sin embargo, en nuestro pasaje de hoy, Juan quiere que te preguntes, ¿conozco realmente a este Jesús? ¿Sé mucho sobre Jesús o realmente lo conozco? Recuerden que Juan era uno de los seguidores más cercanos de Jesús. Caminó y habló con Jesús. Jesús le lavó los pies y Juan se acostó a su lado mientras compartían la Pascua. Juan realmente conocía a Jesús. Sin embargo, en esta carta, Juan escribe a una nueva generación de creyentes. Quienes leen su carta probablemente nunca conocieron a Jesús. Ahora leemos esta carta 2000 años después de que Jesús anduviera por la tierra.
Para aquellos creyentes de entonces y para nosotros que leemos esta carta hoy, la pregunta es, ¿cómo pueden saber realmente que conoces a Jesús si nunca lo has visto? A lo largo de toda su carta, Juan repite la frase, en esto sabemos, y luego ofrece una prueba para saber si conoces a Jesús. Aquí en 1 Juan 2, Juan nos da la primera prueba. Juan quiere que entendamos claramente que conocer a Jesús se demuestra con hechos, no con palabras. Observa cómo repite este tema 2 veces. En esto sabemos, como el que dice, con una reclamación, con una acción que prueba la reclamación. Vamos a verlo. Versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Y otra vez en versículos 5 y 6, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado. Por esto sabemos, otra vez, que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Demuestras que realmente conoces a Jesús con tus acciones, no con tus palabras. Si dices que conoces a Jesús, se reflejará en tus acciones. En estos versículos vemos 2 ejemplos. Si dices que conoces a Jesús, guardarás sus mandamientos. Si dices que permaneces en Jesús, andarás como Él anduvo. Hermanos, no quiero que se pierdan la gravedad de esto. Si Poncho me pregunta, ¿ni conoces a Jesús? Yo puedo decirle, claro que conozco a Jesús. Es la relación más importante en mi vida. Sin embargo, si Él mira mi vida y no me ve cumpliendo los mandamientos de Jesús, entonces soy un mentiroso. Dice en versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Estoy seguro que la mayoría de ustedes dice conocer a Jesús. Lo que vemos aquí en 1 Juan 2 es que se demuestra que se conoce a Jesús al guardar sus mandamientos. Todos conocen la parábola del buen samaritano en Lucas 10, ¿no? Esta parábola ilustra perfectamente la diferencia entre quienes dicen conocer a Dios y quienes demuestran conocer al guardar sus mandamientos. Jesús cuenta esta parábola como explicación del mandamiento del Antiguo Testamento de amar a tu prójimo como a ti mismo, en Levítico 19. La parábola dice así: un hombre que iba de viaje es asaltado, golpeado y abandonado a la orilla del camino, creyéndolo muerto. Un sacerdote y un levita pasan junto a este hombre en el camino y no hacen nada por ayudarlo. No se pierdan lo que Jesús dice aquí. Tanto el sacerdote como el levita probablemente dijeron que amaban y seguían a Dios. El sacerdote podría estar de camino justo después de ofrecer un sacrificio a Dios en el templo. Ambos dijeron con sus palabras que conocían a Dios. Sin embargo, cuando llegó al momento de demostrar con acciones que conocían a Dios, no hicieron nada. Conociendo el mandato divino del Antiguo Testamento de amar al prójimo como a ti mismo,
el sacerdote y el levita pasaron junto a un hombre medio muerto en el camino. Sus acciones demostraron que realmente no conocían a Dios ni lo que Él mandaba. Más tarde un samaritano se acercó y ayudó al hombre herido. Le vendó las heridas y lo llevó a una posada. El samaritano demostró que conocía a Dios al guardar sus mandamientos. El sacerdote y el levita solo afirman conocer a Dios con sus palabras. Si realmente conoces a Jesús, guardarás sus mandamientos. Entonces, ¿cuáles son los mandamientos que guardarás si realmente conocemos a Jesús? En versículo 7 dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Este antiguo mandamiento se refiere a los dos mandamientos clave que se han repetido a lo largo del Antiguo Testamento: amar a Dios y amar al prójimo. En Deuteronomio 6 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en Levítico 19, versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y cuando le preguntan a Jesús en Mateo 22, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley?, responde con estos dos mismos mandamientos. Cuando Jesús le pregunta al intérprete de la ley en Lucas 10, ¿qué está escrito en la ley?, él responde con estos mismos dos mandamientos. Así que cuando Juan dice el mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído, se refiere a estos dos mandamientos que resumen la ley del Antiguo Testamento. Luego, Juan dice que también está escribiendo sobre un mandamiento nuevo. Versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿A qué mandamiento nuevo se refiere Juan acá? Juan usa esta misma frase en su evangelio cuando Jesús habla a sus discípulos por última vez antes de morir. Deberían recordar este pasaje de nuestra serie sobre el discurso de despedida, en Juan 13. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Quizás pienses, esto es muy confuso, con el antiguo mandamiento y el nuevo, ¿qué quiere decir Juan realmente? Y Juan dice esto: Dios siempre ha llamado a su pueblo a amarlo y a amar al prójimo. Estos dos antiguos mandamientos resumen la ley del Antiguo Testamento. Cuando Jesús vino y dio un nuevo mandamiento a sus discípulos, no estaba eliminado estos antiguos mandamientos. En cambio, Jesús dio un nuevo estándar de amor a sí mismo. En lugar de amar al prójimo como a ti mismo, debes amar a tu prójimo como Jesús ama. Este nuevo mandamiento profundiza el antiguo mandamiento, porque ahora el amor humilde y sacrificado de Jesús es el estándar a seguir. Así que, si realmente conoces a Jesús,
guardarás sus mandamientos. Y Jesús te manda amar a los demás como Él ama. Ahora, quiero que reflexiones en un momento en eso. Piensa en nuestra pregunta del principio. ¿Realmente conozco a Jesús o solo sé de Él? Demuestras que conoces a Jesús, no con palabras, sino obedeciendo sus mandamientos. Y Jesús te manda amar a los demás como Él ama. Entonces, ¿cómo ama Jesús? Ese podría ser un sermón aparte. Así que veamos solo un ejemplo, el perdón. El mandamiento de Levítico dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Cómo te va con este mandamiento? ¿Alguna vez guardas rencor a los demás? Es muy fácil guardar rencor por cosas pequeñas, ¿verdad? Mi compañero de piso dejó platos sucios anoche, así que ahora estoy resentido con él. O mi jefe ascendió a otra persona y no a mí, así que estoy enojado con él. O Nicole le dio a Eric un pedazo de pastel más grande que el mío en el almuerzo, así que ahora le guardo rencor. Estas son cosas pequeñas, hermanos, pero qué fácil es guardar rencor y no perdonarnos unos a otros. Y ahora piensen en el ejemplo de Jesús. Jesús vivió una vida perfecta, sin pecado, sin mancha, pero fue burlado, golpeado, despojado y crucificado. ¿Cuáles fueron algunas de sus últimas palabras en Lucas 23 de Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Wow. Jesús es el ejemplo de amor y perdón que nos manda a seguir. Sin embargo, aunque perdonó a quienes lo condenaron a muerte injustamente, a mí me cuesta perdonar a mi compañero de piso por unos platos sucios. Espero que vean, hermanos, que por sí solos es imposible seguir el mandato de Jesús, de mandar a los demás como Él los amó. No pueden simplemente esforzarse más. Por sí solos, el pecado les impide mostrar el verdadero amor. Pero la belleza del Evangelio es que no estamos solos, ni dependemos de nuestras propias fuerzas para cumplir los mandamientos de Jesús. El amor al prójimo solo proviene de permanecer en Cristo. Juan a menudo usa la metáfora de la luz y de la oscuridad para describir estar con Dios y estar separado de Él. Estar en la luz significa estar con Dios, como dice 1 Juan 1:5. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Pero, ¿cómo sabemos si estamos en la luz? ¿Cómo sabemos si realmente conoces a Dios? Volvemos a nuestra pregunta del principio. Y Juan une todo el pasaje con nuestra idea principal de hoy, que es: tu amor por los demás demuestra si realmente conoces a Jesús. Seguimos en versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Si amas a tu hermano, estás en la luz, tienes comunión con Dios. Si no amas a tu hermano, estás en la oscuridad y separado de Dios.
bastante simple, ¿verdad? Hermanos, esto por sí solo no es una buena noticia por nosotros. Ya sabemos que se nos manda amar a los demás como Jesús nos ama. También sabemos que es imposible hacerlo con nuestras propias fuerzas. ¿Recuerdan cuando comparábamos cómo guardamos rencor y cómo Cristo perdonó? Entonces, ¿dónde está nuestra esperanza de conocer verdaderamente a Cristo y estar en la luz? Miren el versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz. Si estar en la luz significa estar con Dios, entonces podríamos decir, el que ama a su hermano permanece con Dios. Permanece. ¿Se parece esto a algo más que Juan haya escrito? ¿Recuerdan nuestra reciente serie de sermones sobre el Evangelio de Juan? La misma noche en que Jesús dio por primera vez el nuevo mandamiento de amar a los demás como Él amó, también lo dijo en Juan 15. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús dice, permanece en él y darás fruto. Separado de él no puedes hacer nada. Permanece en él y podrás amar a los demás como él te ha amado. Sola la obra de Jesús en ti, por su Espíritu Santo, te permite luchar contra el pecado y obedecer sus mandamientos. Solo si permaneces en Jesús puedes tener la confianza que realmente lo conoces. ¿Qué significa permanecer en Jesús? Medita y estudia su palabra. Acude a Él constantemente en oración. Confía solo en Él para tu esperanza y salvación. Depende del Espíritu para que te guíe y te renueve. Solo así podrás amar como Jesús amó. El amor por los demás solo proviene de permanecer en Jesús. Para terminar, quiero volver a la pregunta del principio. ¿Cómo sabes si realmente conoces a Jesús? Si realmente conoces a Jesús, guardarás sus mandamientos. Jesús ha mandado que amas a los demás como Él te ha amado. Por lo tanto, tu amor por los demás es lo que demuestra si realmente conoces a Jesús. Si eres creyente, piensa en cómo estás viviendo. ¿Amas a los demás como Jesús te amó, con humildad y sacrificio? ¿Perdonas a los demás o guardas rencor? Recuerda que por ti mismo nunca amarás como Jesús amó. El amor sacrificial por los demás solo viene de permanecer en Jesús. Acude a Él en oración. Medita en sus palabras. Pide al Espíritu Santo que obre en ti y dar fruto. Si permaneces en Jesús, los demás deberían notar tu amor. También acude a la iglesia para recibir ayuda en amar a los demás y permanecer en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y cada uno tiene un papel importante. Anímense unos a otros al amor y a la obediencia. Y cuando no logres amar como deberías, acude a Jesús en arrepentimiento. Da gracias porque Él es tu abogado ante el Padre y su sangre ha pagado tu rescate. Si no eres creyente y sabes que no conoces verdaderamente a Jesús, acude a Él hoy.
Confiesa tus pecados y pídele que sea tu abogado ante el Padre. Pídele a Jesús que te saque de la oscuridad y te lleva a su luz gloriosa. Oro para que algún día experimentes el gozo de conocer verdaderamente a Jesús. Oremos, hermanos. Padre, damos gracias por esta verdad que nos amó en un amor que nosotros no podemos entender o comprender. Y Padre, ruego por su Espíritu Santo a obrar en nuestras vidas para que podamos seguirte y para que podamos guardar sus mandamientos en amor a los demás. Padre, también como celebramos la Santa Cena, por favor recordarnos su sacrificio en la cruz y su amor humilde para nosotros. Yo ruego todo en el nombre de Jesucristo. Amén.